Hola amigos, espero se encuentren muy bien y vamos a comenzar esta clase hablando un poco del software, cómo funciona la interfaz de After Effects para crear animaciones, cómo podemos importar nuestras imágenes y empezar a crear una composición para hacer los ejercicios. Espero que ya tengan previamente instalado el software, que hayan descargado su imagen del artista Víctor Basarelli, que es con la que estaremos trabajando los diferentes ejercicios de esta semana. Muy bien, al abrir el software nos aparece esta interfaz. Como verán, tenemos diferentes pantallas que parecen muy complicadas y que tienen muchos diferentes elementos, pero que realmente nos iremos acostumbrando mucho a ellos. El primer elemento que tendremos es esta ventana que se llama Project o Proyecto, que es donde vamos a estar importando nuestros elementos, pasando nuestras fotos, ilustraciones, imágenes, música y todo lo que vaya a hacer parte de la composición y de la animación que vayamos a realizar. La segunda ventana, que es nuestra ventana principal, se llama Composition o Composición, que es la muestra final o la ventana final que nos muestra toda la animación y todo lo que estuvimos moviendo. Aquí nos va a mostrar tal cual como va a salir al final nuestra animación. La tercera ventana se llama línea de tiempo, que es donde vamos a poder comenzar a generar los keyframes o los puntos para poder mover cualquier objeto que hayamos importado al proyecto. Aquí arriba tenemos la ventana de herramientas, que es muy importante que siempre la tengamos muy bien ubicada y estaremos viendo las diferentes herramientas y cómo vamos a empezar a trabajar con ellas. Y en esta parte tenemos diferentes subventanas como el preview del play y del audio, diferentes efectos y un poco las especificaciones de la composición. Dentro de estos mismos ejercicios estaremos viendo cómo funciona importar una imagen, bajar, subir, cortar elementos, crear mascarillas y todo lo que podemos hacer con ella. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de arriba, composición y crear New Composition. Cuando abrimos este menú, vamos a ver diferentes características para poder crear nuestras animaciones. El tamaño del rectángulo en el que vamos a hacerla siempre se va a medir en píxeles. Así que la medida estándar puede ser 1920 por 1080 o le podemos cambiar a 720 por 480 para que sea un poco más pequeño nuestro tamaño de video. Y así, de forma muy simple, podemos crear nuestra primera composición, la cual va a contener diferentes ejercicios y animaciones, donde vamos a hacer repeticiones, combinaciones con la misma fotografía. Es muy importante que siempre usemos la misma fotografía y simplemente la cortemos, la disolvamos, la repitamos, la dupliquemos, la reflejemos. Podemos hacer cualquier diferente acción con la misma fotografía. Para poderla importar a mi composición, la voy a ubicar en mi escritorio o donde la tenga guardada y la puedo simplemente jalar y traer a mi composición. Si le doy doble clic, podemos ver
cómo aparece la imagen como una versión previa donde dice footage o material de imagen. Aparece el nombre y aparece la terminación de la imagen, que generalmente está compuesta por un JPG. Cierro esta ventana para volver a regresar a mi composición. Así que teniendo mi imagen, lo primero que voy a hacer es colocarla en mi línea de tiempo. Y como podemos ver, me genera esta línea con el nombre del archivo que se llama basarelli.jpg o el nombre como se llame su fotografía. Podemos ver que esta composición tiene una duración de 30 segundos y esta imagen, al generarme esta línea, me va a hacer exactamente la duración de los 30 segundos. Yo aquí abajo tengo una herramienta que es para hacerle zoom a la línea de tiempo, para ampliarla o para reducirla en tiempo. Yo puedo ver mi animación en cuadros. Recuerden que el cine y la animación se puede hacer a 24 cuadros por segundo o a 30 cuadros por segundo. Así, yo puedo ver mi línea de tiempo en 30 segundos o si quiero ir exactamente al segundo número 1, amplío mi línea de tiempo y con mi indicador de tiempo puedo ir exactamente a mi segundo 1. Como verán aquí, vamos a comenzar a ver el contador de tiempo que nos permite ver si estamos en el segundo 00, en el minuto 00 o en la hora 00, dependiendo de cómo movamos nuestra flecha de líneas de tiempo. Perfecto. Ya tenemos nuestra imagen exportada. La imagen está a lo largo de la duración de los 30 segundos, como les comento. Y vamos a empezar a hacer las diferentes fuerzas o acciones que estuvimos viendo la semana pasada, como encoger o estirar. Cuando yo tengo mi fotografía aquí, voy a tener esta primera flecha, la cual cuando yo la bajo, me va a abrir un submenú que se llama Transform o Transformar. After Effects, al igual que otros softwares, funciona con la programación de diferentes puntos, los cuales se van a dividir en acciones por tiempo y espacio. Estaremos viendo cómo funcionan esas acciones. Tenemos nuestro elemento Transform y aquí vemos un submenú que nos da Anchor Point, ancho de punto, posición, scale, escala, rotation, rotación, opacity, opacidad. Esos son los 5 elementos básicos de transformación que vamos a tener de un objeto y estaremos viendo cómo podemos combinarlos para generar distintas animaciones. Yo lo primero que quiero hacer con mi fotografía es que comience en esta posición, a esta escala, y en el segundo 5 abarque toda la pantalla, por lo que voy a tener que reducir la escala que tiene actualmente. Voy a marcar mi línea de tiempo en el 0000000. Voy a generar mi primer keyframe, que es la escala, dándole un clic a este como segundero o este icono de tiempo que tengo aquí y vemos cómo automáticamente me genera un punto amarillo. Ese es nuestro primer keyframe, lo cual le indica al software que esa es la primera posición que va a tener nuestra imagen. Me voy a ir al segundo 5 de mi composición, exactamente al segundo 005, al cuadro
29.97. Y como pueden ver, el software funciona siempre en una escala de 0 a 100% en algunas de las transformaciones. ¿Ok? En esta posición, tal como yo importé la imagen a mi proyecto, lo voy a tener al 100%. Pero a los 5 segundos voy a ir reduciendo la imagen hasta que abarque toda la pantalla. Y aquí puedo ver estos cuadros. Este es el cuadro que me da a entender cuál es el tamaño real de la fotografía. Lo voy a reducir para que vean que es una fotografía tamaño cuadrado. Así que puedo trabajar con ella en una versión cuadrada o si amplío la escala, puedo trabajarla en una versión horizontal. Y estos cuadros me indican exactamente cuáles son los bordes de la imagen y si estoy saliéndome o estoy metiendo un poco la imagen. Así que ya tenemos creada nuestra primera acción de escala. ¿Cómo voy a poder ver lo que hice? Regreso mi indicador de tiempo al 0,000000%. Me voy aquí a mi menú Preview y le voy a poner Play, tal como si fuera un reproductor de video. Tengo las opciones de Play, música, adelantar, regresar frame o ponerle pausa. En el 000 voy a aplicarle Play para ver cómo funciona mi animación de escala en estos 5 segundos. Y podemos ver cómo de forma muy sencilla yo ya pude generar en estos 5 segundos mi primer movimiento de la fotografía modificando la escala. Voy a aplicar un tercer keyframe en el mismo menú de escala para que en el segundo 6 la fotografía desaparezca por completo y se vaya a una escala de 0%. Así con esto vamos a tener dos diferentes movimientos de la fotografía. Le ponemos play y vamos a ver qué pasa hasta el segundo 6. A lo largo de la línea de tiempo, podemos ir poniendo los keyframes tanto como los necesitemos. Puedes poner uno y otro muy separados y también si necesitas poner keyframes o puntos intermedios, también lo puedes realizar. Me voy exactamente a la mitad entre mi primer keyframe de escala al 100% y mi segundo keyframe de escala a 29%. Me voy a ir exactamente a la mitad al segundo 2, al cuadro 15 y voy a hacer de nuevo otro movimiento de escala de mi fotografía. Me voy a regresar al principio y le voy a dar play. Vamos a aumentar la escala para que sea bastante notorio este keyframe que acabamos de poner.
Y listo. Podemos ver cómo funciona cada keyframe y cómo divide en tiempo y espacio ese movimiento, cómo llega al siguiente keyframe y hace una escala mayor o menor, y el keyframe que convierte la escala de la fotografía al 0%. De forma muy sencilla, ya pudimos hacer con una sola fotografía un solo movimiento utilizando la herramienta escala. Otro elemento que podemos integrar es poder usar la herramienta rotación, que funciona sobre la misma capa con la que estamos trabajando. Recuerden siempre que si quieren hacer un movimiento, tienen que empezar colocando el primer keyframe, aplicando el timer o este icono de reloj. Asegúrense de que se cree este keyframe amarillo como el inicio de la acción. Vamos a ir al segundo 2, cuadros 15. Y en vez de que tenga una rotación al 0% grados, vamos a ponerle una rotación a 45 grados. Y como verán, en esta duración de 2:15 segundos, los keyframes se van a ir dividiendo para que el objeto vaya rotando en este sentido a 45 grados. Le volvemos a poner nuestra tecla play. Y podemos ver cómo de forma muy fácil ya pudimos generar otro movimiento aparte del de escala. Voy a generar un último frame de rotación. Justo cuando el objeto comienza a desaparecer en una escala de 0%, vamos a hacer que el objeto vaya girando a 90 grados. De esta manera, en este punto, el objeto gira hasta aquí a 45 grados y en el segundo 6 va a girar a 90 grados. Veamos cómo funciona. Muy bien. Como verán, es muy fácil poder generar diferentes keyframes en una animación. El siguiente keyframe que vamos a aplicar sobre esta misma animación hasta el segundo 6 va a ser el de posición. De nuevo, aprieto mi marcador de tiempo en el segundo 00, cuadro 00. En esta ocasión me voy a ir al final de la animación, donde tengo mis últimos keyframes de escala y rotación. Y voy a cambiar. Si se fijan aquí, me está dando un cuadro, un punto, un cuadro azul donde me indica cuál es la posición del objeto. El objeto ya no tiene opacidad ni tamaño. Sin embargo, el software me indica cuál es la posición de ese objeto que se encuentra al centro de la pantalla. La posición funciona como un plano cartesiano, es decir, tengo una posición que va a ir en el eje Y o que va a ir en el eje X, en un eje horizontal. De esta manera tengo mi eje Y vertical y mi eje X horizontal. Estos dos
contadores me dicen cuál es la posición del objeto en este plano cartesiano y cómo en el segundo 00, de nuevo, la posición del objeto lo indica este símbolo que siempre va a estar al centro de una fotografía. Me voy al segundo 6 y voy a mover mi objeto en una posición vertical para que vaya hacia abajo. Y como ven, el símbolo posición me crea 2 puntos y me crea cuál va a ser la trayectoria de este objeto. Es un movimiento completamente del centro hacia abajo. De nuevo, esta línea imaginaria no va a salir en nuestra animación, simplemente es el marcador de la animación, la cual me indica la trayectoria y el movimiento en posición de ese objeto. Aquí está en una posición central, conforme va escalándose y rotando, se va a ir hacia abajo. Veamos cómo funciona. Así como podemos ver, esta trayectoria va a estar dividida en un rango de 0 a 6 segundos en una posición del centro hacia abajo. Cuando yo quiero que mi elemento vaya escalándose y vaya yendo hacia abajo, en el segundo 4 voy a aplicar la siguiente herramienta de opacidad. Aquí mi opacidad siempre va a trabajar en un rango de 0 a 100%, por lo que es muy importante que veamos cómo iremos trabajando con las diferentes opacidades. Quiero que en este punto, cuando mi objeto se encuentra al 100%, vaya de una opacidad al 100 a un 0% en el segundo 6. Así que con mi keyframe de 100% en el segundo 4, me voy a ir a mi segundo 6 y le voy a dar una opacidad de 0%. Veamos cómo funciona. Tal como tenemos el rango o trayectoria del movimiento de este objeto, lo mismo va a ocurrir en la herramienta opacidad. Del 100% lo va a ir dividiendo por espacio y por tiempo a un 0%. Y puedo comenzar a ver cómo mi animación llega a una opacidad de 0 cuando desaparece hacia abajo. Voy a agregar otro keyframe o punto de movimiento en el segundo 1. Le voy a aplicar otro efecto de opacidad para que vaya de un 100%. Me voy a ir a mi segundo 2%. Lo voy a cambiar a un 0%. Y en mi segundo 3 lo voy a regresar a un 100%. Con esto, yo estaré generando un efecto de parpadeo en mi fotografía, en el cual de una opacidad al 100, en el segundo 2 la opacidad se va a un 0%, en el segundo 3 la opacidad regresa a 100, y del segundo 4 al 6 tiene la opacidad que previamente colocamos de 100 a 0. Veamos cómo se ve toda mi animación en estos 6 segundos.
Como verán, es muy fácil poder colocar los keyframes. Siempre es muy importante saber cuál es el movimiento que queremos generar. Si queremos que un objeto crezca, se haga pequeño, desaparezca de la imagen o al revés, que, que crezca, disminuya, se prenda, se apague. Nosotros tenemos que generar en nuestro escenario todos los diferentes movimientos con los cuales vamos a poder estar trabajando. Esto lo pudimos generar con una misma fotografía aplicando posición, escala, rotación y opacidad. Haz tu ejercicio aplicando diferentes puntos y porcentajes para ver cómo funciona tu imagen, cómo funcionan los ejes X y Y con los que vamos a estar trabajando en nuestras animaciones. Recuerda siempre que puedes ponerle play para ver en tiempo real todos los keyframes, cómo se aplican a la animación. Te puedes regresar con tu barra de tiempo y si necesitas poner keyframes muy separados entre sí, puedes ampliar tu lupa de línea de tiempo en estas como montañitas, que son un zoom out o zoom in, que es para alejar o acercar. Y listo. También puedes importar todos los elementos o de una misma fotografía puedes tenerlas en la misma capa. Voy a colocar una segunda capa, esta debajo de la primera animación o de la primera foto que animé, para que quede como fondo de mi animación. Vamos a ver cómo se ven las dos capas. Y puedes tener todas las fotografías que necesites en tu composición de video. Así que como ves, estaremos realizando diferentes ejercicios de escala, aumentando, disminuyendo, rotando diferentes elementos o aplicando diferentes acciones sobre una misma imagen. Recuerda hacer este ejercicio, aprende cómo importar tus archivos o tus fotografías y estaremos viendo cómo organizarlos, cómo importar otros elementos como vectores, como videos, como música y poder jugar con ellos en distintos planos. Nos vemos la siguiente clase.